Tema 14. Antiinflamatorios no esteroideos o AINES. En primer lugar, voy a dar una introducción donde voy a definir inflamación, después voy a nombrar los signos cardinales, los mediadores que participan, después qué son los eicosanoides, y de ahí voy a entrar a definir más qué son los AINES, cuáles son sus acciones farmacológicas, cómo sucede la síntesis de los eicosanoides y sus funciones, que son importantes para poder entender cómo es el mecanismo de acción de los AINES, y los tipos de ciclooxigenasas, que son enzimas, y sus diferencias. Y después voy a entrar a clasificar los diferentes fármacos según dos criterios, según la composición química y la selectividad. Y después voy a explicar cómo es que lo hacen. Y de ahí nombraré las acciones farmacológicas o acciones terapéuticas, un poco más de detalle de lo que nombré antes, y farmacocinética, sus efectos secundarios, los efectos tóxicos que son importantes a tener en cuenta. Todos estos son efectos tóxicos. Y las indicaciones terapéuticas y más o menos qué fármacos se recomiendan más en determinadas especies y en qué tipos de patologías. Entonces, en primer lugar voy a definir lo que sería la inflamación, porque es importante para poder entender el tema en general. La inflamación es una respuesta del sistema inmune que sucede en el tejido conjuntivo vascular, realizada justamente por el sistema inmune, por varios tipos de células diferentes y también por mediadores químicos. Y el objetivo de la inflamación es eliminar el agente causal o tratar de detener el efecto que tiene y también de reparar los tejidos dañados por el mismo. Y se dice que es un mecanismo fisiopatológico porque empieza como una respuesta fisiológica que permite defender al cuerpo, una respuesta de defensa, pero con el tiempo puede llegar a provocar algunos efectos que se consideran dañinos para el individuo, que pueden llegar a afectar el estado de salud de los animales, como por ejemplo puede provocar esa respuesta lesiones, puede cambiar el comportamiento, la alimentación o la producción, por ejemplo. Y eso con respecto entonces a el concepto de inflamación. Y durante esa inflamación, en la inflamación aguda, se ven de forma evidente determinadas características o signos cardinales que la caracterizan, que son los siguientes, son 5. Tenemos el tumor, el rubor, el aumento de la temperatura, calor, digamos, dolor y pérdida de la función. Esos son los signos cardinales que se ven de forma evidente en la inflamación aguda, y en la crónica pueden estar ausentes o predominar más otras características como la destrucción tisular o la fibrosis. Y durante la inflamación entonces participan células y mediadores químicos. Entre esos mediadores químicos de la inflamación tenemos citocinas, óxido nítrico, radicales libres, el complemento, moléculas de adhesión, también enzimas tisulares, enzimas leucocitarias que son enzimas de los glóbulos blancos. Y después también hay otras sustancias que son los eicosanoides, que son los que en este caso nos interesan más, que es los que más relacionados están con los AINES. ¿Qué son los eicosanoides? Son sustancias, entre ellas tenemos las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, también están las lipoxinas, que son un grupo de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos que derivan del ácido araquidónico, el cual es un ácido graso que se obtiene de la hidrólisis de los fosfolípidos de membrana a través de la acción de la fosfolipasa A2. Y estos participan en gran parte, justamente son mediadores de la inflamación, o sea que participan en que suceda la inflamación y son también en parte responsables de los signos de inflamación que mostré acá. Y los AINES, que son los fármacos que nos interesan en este tema, lo que hacen es inhibir principalmente a los eicosanoides.
los AINES son fármacos entonces de estructura diversa que disminuyen dentro de las acciones farmacológicas principales que tiene. Voy a nombrarlas a modo general, después voy a describirlas en más detalle, pero bueno, son 4. Tienen acción antiinflamatoria, analgésica, antipirética y también antiagregante. Antiinflamatoria significa de que combaten en parte la inflamación, y esto lo hacen porque disminuyen el aumento de permeabilidad y la vasodilatación. Disminuyen esas características que son claves durante la inflamación. También disminuyen la fiebre porque inhiben la síntesis de sustancias pirógenas y el efecto que tienen en el centro regulador hipotalámico. También alivian el dolor porque lo que hacen es bloquear. Hay un bloqueo que es periférico y otro central. Y lo que hacen estas sustancias es disminuir determinados prostanoides que tienen efecto sobre la fibra C y así provocan el dolor. Entonces lo que hacen estos es desensibilizar la fibra C de esas sustancias. Y también tienen efecto antiagregante porque afectan la coagulación, previenen la coagulación y la formación de trombos. Un fármaco muy común, por ejemplo en medicina veterinaria, es la aspirina, que se la da para eso, justamente para evitar la formación de trombos. Y los eicosanoides, que eran estas sustancias que había nombrado acá, que eran ácidos grasos insaturados, bla, 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 se sintetizan de la siguiente manera. Como había dicho, se obtienen o derivan de los fosfolípidos de membrana, de una sustancia que se llama ácido araquidónico. La fosfolipasa 2 actúa sobre los fosfolípidos de membrana, se obtiene el ácido araquidónico y sobre este se pueden activar 2 cascadas o vías. Esta es la vía de lipoxigenasa que origina los leucotrienos y otra vía es la de la ciclooxigenasa que origina las prostaglandinas y los tromboxanos. Tromboxanos y prostaglandinas. También la prostaciclina, que es una prostaglandina I2, también es un sinónimo de eso. Y entonces los leucotrienos se originan a partir de la acción de la lipooxigenasa sobre el ácido araquidónico, originando esto, los cuales tienen función en el asma, en las alergias y en la inflamación. Y después están las ciclooxigenasas, las famosas COX, que son importantes en este tema, que actúan sobre el ácido araquidónico, originando así entonces los tromboxanos y las prostaglandinas. Y estas sustancias que sintetizan en un estado normal, esto es una síntesis primero para poder entender qué es lo que hacen los AINES, es sintetizar estas sustancias. ¿Y qué funciones tienen cada una de estas sustancias? Por ejemplo, el tromboxano, que se encuentra en las plaquetas, tiene función de vasoconstricción y de agregante plaquetario. Y después tenemos estas que tienen las prostaciclinas o prostaglandina I2, que tienen una función contraria al tromboxano, o sea que vasodilatan y tienen una función antiagregante plaquetaria y además tienen protección gástrica, porque aumentan la secreción del mucus y la de bicarbonato, me parece, y el flujo en el estómago. Y estas se encuentran en el endotelio vascular. Después están las otras prostaglandinas que se encuentran en varios tejidos. Tenemos la prostaglandina E2, la prostaglandina F2 y la D2. La E2 tiene la función de vasodilatar, también tiene un sinergismo con las cininas, lo que significa que participa en la formación de los edemas y también en los mecanismos de dolor por tener sinergismo con sustancias que son proálgicas, o sea que provocan dolor al actuar sobre las fibras nerviosas. Y también otras funciones es que inhiben la secreción gástrica y producen una contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal. Entonces todas estas son funciones de la prostaglandina E2. Después está la F2 que tiene funciones en la luteólisis y también produce contracción de los bronquios y del músculo del útero, que es el miometrio. Y después está la prostaglandina D2,
la cual tiene función de vasodilatación y de sinergismo con quininas. Esta, para poder acordarme si puedo, puede ser relacionándola con esta que tiene esas dos funciones. Se le suma esto de la inhibición de secreción gástrica y la contracción muscular del tracto gastrointestinal. Y bueno, esas son como las funciones principales que tiene cada una de estas sustancias y que es importante tenerlo en cuenta para poder entender el efecto que van a tener los AINES al momento de realizar su mecanismo de acción. ¿Y en qué consiste el mecanismo de acción de los AINES? Lo que hacen es inhibir, la mayoría lo hace de forma reversible, inhiben a las ciclooxigenasas. Hay diferentes tipos de ciclooxigenasas que voy a nombrar ahora, pero bueno, lo que hacen es inhibir esta enzima, entonces se produce en consecuencia de que disminuyan las sustancias que se generan ante la acción de esta enzima. Entonces disminuye también las funciones que van a tener. Y hay un grupo de fármacos que se llaman los salicylatos, que es el de la aspirina, por ejemplo, que es el único que lo hace de forma irreversible. El resto lo hace de forma reversible. Y los tipos de ciclooxigenasas que hay son tres. Tenemos la ciclooxigenasa 1, la 2 y la 3. La 1, entre comillas, se podría considerar como la enzima buena, por eso esos dibujitos. Se denomina también enzima constitutiva. Y después tenemos la COX-2, que se considera como la mala, entre comillas también, que se denomina ciclooxigenasa inducible. Y después tenemos la COX-3, que mucho no importa, pero bueno, esta está en el cerebro y el paracetamol actúa sobre esta. Y con respecto a las funciones entonces que tiene la COX-1 en comparación a la COX-2, son las siguientes. Esta se considera que es la buena, entre comillas, porque tiene muchas funciones fisiológicas a través de los mediadores que origina con su acción. Y, por ejemplo, lo que hace en el estómago es proteger el estómago, ya que estimula ante la acción de la ciclooxigenasa, se sintetiza prostaciclina I2. De la ciclooxigenasa 1 se sintetiza la prostaciclina o prostaglandina I2, que esta era la que tenía protección gástrica, función de protección gástrica. Y también aumenta el flujo de la mucosa y un flujo rico en bicarbonato. También mantienen el flujo de la sangre en los riñones. Y esto es muy importante durante la hipoperfusión. A ver. Sí, en casos, por ejemplo, de una anestesia general, lo que va a pasar es que va a disminuir el flujo, entonces esta COX-1 permite que se mantenga todo en un estado fisiológico y que no se generen patologías debido a eso. O también durante el shock, son importantes. Mantienen la perfusión en esos casos y es importante. Después, también tiene funciones hemostásicas con respecto a la coagulación, ya que estimula la síntesis, por un lado, de tromboxano, que es el TXA2, el cual tiene la función de, como habíamos dicho acá, de vasoconstricción y de agregación plaquetaria. Y a la vez estimula la síntesis de una sustancia que tiene función contraria, que era la prostaglandina I2. Tiene función contraria en respecto a eso, que era vasodilatación y antiagregante plaquetario. Entonces, mantiene como un equilibrio entre estas dos sustancias para que haya una hemostasia con respecto a la función de la coagulación y bueno, también para prevenir hemorragias y que se mantenga bien la función de coagulación y la formación de trombos, que se lo evite. Se mantiene un funcionamiento y un equilibrio normal de la coagulación, en conclusión. Y esas son como las funciones de la COX-1, por eso es muy importante y se llama constitutiva. Después tenemos la COX-2, la cual esta se considera enzima mala porque, y se llama enzima inducible o patológica,
debido a las funciones que tiene. Porque lo que hace es, tiene un aumento de su síntesis, hay un aumento de su síntesis, o sea que se upregula en el sistema nervioso central en casos de fiebre o de dolor. También se upregula, o sea que aumenta su cantidad en casos de neoplasias, como los adenocarcinomas, pólipos o cáncer de mama. También durante la inflamación estimula la síntesis de sustancias proinflamatorias, de prostaglandinas proinflamatorias, y tiene también cierta función fisiológica, pero en mucha menor medida en comparación a la COX-1. Esta como que aumenta mucho más en casos de patologías o de daños tisulares o de inflamación. La inflamación o el daño tisular induce su aumento. Y esas serían las funciones de las diferentes enzimas y el mecanismo que nombré recién, que era básicamente inhibir las ciclooxigenasas para que disminuyan estas sustancias. Y de ahí, con respecto a la clasificación de los AINES, hay dos criterios. Tenemos por un lado la composición química y el de la selectividad. La clasificación según el criterio de composición química no es tan importante debido a que la diferencia entre las estructuras químicas en este caso no hay diferencias entre los efectos entre sí, excepto en el caso del paracetamol. Y según esto se los puede dividir en ácidos carboxílicos, por ejemplo el ácido acetilsalicílico, ahí también está el ketoprofeno, el ketorolac, el flunixim. Después están los ácidos enólicos, que en ese está la dipirona, la fenilbutazona, el meloxicam, y después hay otros que son no ácidos, que está el paracetamol. Y nada, estos grupos no explican muchas diferencias en los mecanismos de acción, los efectos o la toxicidad. Los que sí explican más eso, o la clasificación que se considera más importante en este caso, es esta, que es según la selectividad por las COX. Y según esto hay diferentes tipos de AINES. Tenemos los AINES que no son selectivos, o sea que actúan sobre la COX-1 y la COX-2, la inhiben a las dos por igual. Son los fármacos más viejos en general. Después también están los preferenciales por las COX-2, o sea que pueden actuar sobre la COX-1 y la COX-2, pero prefieren actuar sobre la COX-2. Y después están los selectivos de la COX-2, que solamente actúan sobre la COX-2, y la COX-1 sigue funcionando y el canal de la misma sigue abierto para poder seguir sintetizando las prostaglandinas o prostanoides de la misma. Y después están los inhibidores de la COX-3, que estos no son tan importantes, pero bueno, lo nombro, como el paracetamol. ¿Y cómo es que hacen el mecanismo? Cada uno. En un estado normal, los no selectivos, entonces lo que hacen es bloquear ambas, bloquean los canales de ambas, o sea, este es un canal de la enzima, y bueno, por acá entra el sustrato, que es el ácido araquidónico, que proviene de los fosfolípidos ante la acción de la fosfolipasa 2. Entonces este entra y se transforma a través de la acción de la enzima en prostaglandina. Y entonces los no selectivos, lo que hacen estos fármacos es bloquear los canales de las dos, entonces disminuye la síntesis de las sustancias que se producirían en un estado normal. Entonces se anulan así las funciones fisiológicas y también patológicas. Y después, en el caso de los AINES selectivos por las COX-2, solamente bloquean la COX-2, teniendo una función normal a 1, entonces esta puede seguir sintetizando las sustancias que produciría en un estado normal. Y en este caso, solamente bloquea la COX-2 porque la molécula del fármaco, digamos, de estos fármacos es más grande, entonces no puede entrar al canal. Y la mayoría, como dije antes, inhiben de forma reversible a estas enzimas, excepto la aspirina, que es un derivado del ácido salicílico, es un tipo de ácido carboxílico, que lo hace de forma irreversible. Y los COX-CYPs, este es un término importante,
son los AINES que son muy selectivos por la COX-2. Y estos son en general fármacos más nuevos. Acá después repito un poco lo mismo, la comparación entre los diferentes fármacos que hay y el nivel de selectividad que tienen. Acá están los COX-SIB, un ejemplo es el Rofecoxib, que es muy selectivo por la COX-2. Después están los preferenciales, que entre esos tenemos el Meloxicam o el Rofecoxib. Y después están los no selectivos, que son la mayoría, el ibuprofeno, la aspirina, el flunixin, la dipirona, el Meloxicam, el paracetamol y demás. Y cuanto menor, en cuanto a la relación de inhibición de la COX-2 y la COX-1, cuanto menor sea el valor mayor va a ser el nivel de selectividad que tienen por la COX-2. Entonces protegen, en teoría, las funciones homeostáticas de la COX-1, porque la COX-1 seguiría funcionando. Ahora, repitiendo un poco de nuevo el tema de las acciones farmacológicas que tienen estos fármacos, los AINES, había dicho que tenían acción antiinflamatoria, analgésica, antipirética y también antiagregante. ¿Y cómo es que realizan esto? ¿O por qué lo hacen? En el caso de la acción antiinflamatoria, había dicho que lo que hacen es disminuir, como tiene una acción sobre la COX, disminuyen la síntesis o la anulan la síntesis de prostaglandina I2, E2 y D2, que tenían función en la inflamación, aumentaban la permeabilidad y la vasodilatación. Entonces, al disminuir eso, disminuyen justamente esas funciones y disminuyen el edema, que es el que le da ciertas características o signos cardinales a la inflamación. Y esa acción antiinflamatoria y disminución del edema a la vez también tiene un efecto analgésico, debido a que va a haber menos cantidad de líquido extracelular presionando sobre las fibras nerviosas. También otro efecto analgésico es que al no haber prostaglandinas no se van a sensibilizar las fibras de tipo C aferentes del dolor, o sea que no se va a percibir dolor debido a que se inhibe la COX-2. Y después hay otro mecanismo analgésico que es un mecanismo central, ese es el periférico, este es el central, que explica un poco de por qué se usa paracetamol, por ejemplo, para los dolores de cabeza o a nivel central. Y bueno, estos son algunos de los motivos, aunque no sé qué tan importante será, pero bueno, interfieren en las señales de la proteína G, activan las vías serotoninérgicas inhibitorias de las señales dolorosas, inhiben los receptores NMDA, que son excitatorias, y la liberación de glutamato, que es otro neurotransmisor excitatorio. Y si bien la analgesia por cuestiones éticas conviene siempre, hay que recordar que es un mecanismo de defensa y siempre hay que evaluar si conviene dar un AINE o no, dependiendo del tipo de dolor y las consecuencias que vayan a tener, si lo saco o no. Y después tenemos la otra acción, que es la acción antipirética, que es básicamente disminuir el aumento de temperatura. Y esto en un estado normal lo que sucede es que, por ejemplo, tengo una bacteria, una infección bacteriana que tiene determinados lipopolisacáridos, esos van a desencadenar un aumento de la interleucina 1 que va a provocar que aumente la COX-2, que era la que aumentaba o se inducía su síntesis o acción ante la presencia de inflamaciones, por ejemplo, o de infecciones o de daño tisular. Entonces esta va a desencadenar mayor cantidad de prostaglandina E2. Y esta, en un estado normal, estimula el centro hipotalámico de la temperatura y la aumenta. Pero lo que hacen los AINES justamente es actuar sobre la COX-2, entonces disminuye la acción de la disminuye la síntesis o la bloquean la síntesis de las prostaglandinas E2, entonces estas disminuyen la hipertermia porque no van a tener acción los agentes pirógenos en el centro regulador hipotalámico. Acá un pequeño resumen de lo que dije.
Entonces el hiposacárido estimula la liberación de interleucina 1, esta induce la COX-2, esta aumenta la PE, y el centro regulador favorece así la hipertermia, un mecanismo de defensa, porque al aumentar la temperatura corporal está buscando controlar el proceso infeccioso, y al usar AINE, entonces tiene el mecanismo de acción antipirético porque inhibe la COX-2, eso disminuye la prostaglandina E2, y así se disminuyen los signos de hipertermia. Y si la causa de hipertermia es infecciosa y solamente uso AINE, esa disminución de temperatura posiblemente sea temporal. Siempre si es infecciosa la causa hay que combinarlos con antibióticos específicos para esas bacterias que están provocando esa fiebre. Y después otra acción es la antiagregante, la cual se realiza ante la inhibición del tromboxano, que que tenía la función de vasoconstricción y de agregante plaquetario. Entonces se inhibe la COX-1, así se disminuye la síntesis de este, y entonces así tiene una función antiagregante, porque va a disminuir la función de eso. La aspirina o ácido acetilsalicílico hace eso, y así previene infartos, trombos, y está contraindicada en caso de cirugía. Después, con respecto a la farmacocinética de los AINES, estos se absorben bien mediante vía de administración oral o parenteral. Hay que tener en cuenta de que se unen bastante a las proteínas del alimento, por lo que eso puede afectar su biodisponibilidad si lo doy junto con un alimento con carne o con proteínas. Y después la distribución se distribuye en un 99,9% con proteínas plasmáticas, son ácidos débiles y su volumen de distribución por ese motivo es bajo. Son hidrosolubles y debido a esto que circulan la mayoría con las proteínas plasmáticas, tienden a permanecer en la sangre y en los órganos más perfundidos. Y se acumulan en los exudados inflamatorios y persisten más tiempo debido a que son ácidos débiles, ya que el ambiente de la inflamación es básico, entonces provocaría supongo que una captura iónica del fármaco y permanece más tiempo entonces en las zonas que están inflamadas. De ahí el metabolismo a través del hígado, sucede en la fase 1 y en la fase 2, donde se obtienen metabolitos inactivos. Hay un fármaco que hay que tener en cuenta, que es el naproxeno y la indometacina, que son altamente tóxicos en el perro, porque tienen recirculación enterohepática y eso provoca una vida media más larga. Y bueno, son sustancias que son tóxicas, entonces cuanto más permanezcan en el cuerpo, peor. Y después, respecto a la excreción, se lo excreta a través del riñón, principalmente, en forma secundaria a través de la bilis, y se eliminan metabolitos y formas inactivas. Después, hay una serie de efectos secundarios. Tengo que preguntar si es lo mismo o sinónimo de efectos colaterales, yo supongo que sí. Y bueno, la inhibición completa de la COX-2, o sea, si yo uso un fármaco muy selectivo por la COX-2, puede provocar efectos secundarios graves, principalmente en el humano. En veterinario no se ven tanto, pero bueno, algunos de esos efectos secundarios son trastornos reproductivos, por ejemplo, abortos, deformidades fetales también, retraso en la restauración ósea y en la cicatrización, efectos cardiovasculares como trombosis o fibrosis cardíaca y toxicidad renal. Después hay algunas particularidades por especie de determinados fármacos, como el de la aspirina. La vida media en perros y gatos se metabolizan por glucuroconjugación, por lo tanto en los felinos, como es más lenta esa vía, la vida media de eliminación es mucho más grande en comparación a otras especies. Después está la fenilbutazona, la cual es dosis dependiente en perros y equinos, el orden 0, por lo que no se usa mucho. Y después está el flunixin, el meglubin,
No, Meglumin, que tiene mecanismos de eliminación más comunes y la vía medias es similar en todas las especies. Casi yendo al final, los efectos tóxicos que tienen, o sea, los efectos que tienen estos fármacos, supongo que en sobredosis, según si recordando el concepto de efecto tóxico, era uno de los posibles efectos colaterales que pueden tener ciertos fármacos, efectos adversos no colaterales. O sea, ¿qué puede pasar de malo en caso de administrar estas sustancias? Supongo que en caso de sobredosis, eso tengo que preguntar. Me parece que sí, porque dice tóxicos. Son, por un lado, los generales, efectos sobre el sistema gastrointestinal, sobre el riñón, también puede provocar hipersensibilidad, y después otros más específicos como la metahemoglobinemia, efectos tóxicos hepáticos y discrasias sanguíneas. Con respecto a la toxicidad, bueno, acá tenemos todos los efectos que tienen, efectos tóxicos. Y bueno, el efecto con respecto a la toxicidad gastrointestinal, estos son uno de los más comunes y más frecuentes de los AINES. Es importante tener en cuenta en tratamientos de mediano y largo plazo por ese motivo. Y los provocan mediante mecanismos directos y también mediante la inhibición de la COX-1, que era la que permitía la síntesis de prostaciclina I2, que era la que a su vez tenía la función de protección gástrica. Entonces, al disminuir esto, empieza o pueden producirse algunos efectos tóxicos, que son algunos efectos de toxicidad, como son la gastritis, erosiones y úlceras, que muchas veces pueden ser asintomáticas debido a que los AINES a la vez tienen efectos analgésicos, entonces no van a doler, pero van a estar presentes y se van a producir. Y los fármacos menos dañinos para el tracto gastrointestinal en el caso de los equinos son el quitoprofeno, el flunixin y el meglumin, y en el caso de los perros el carprófeno, el meloxicam y el etodolac. Si bien hay otros que se pueden usar también, estos son los menos dañinos en estas especies, justamente por la inhibición diferencial de las COX. Después está la hipersensibilidad, la cual es un efecto que puede provocar cualquier fármaco en realidad. Son fenómenos del sistema inmune y algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la fotosensibilización, la broncoconstricción en casos más extremos y la urticaria, que es una reacción de la piel con ronchas rojas elevadas y con picazón. Es como una alergia. Y después está la toxicidad renal, la cual también es importante, además de estas son como las más importantes me parece, además de la hepática, donde lo que sucede es lo siguiente. Habíamos dicho al principio de que la función de la prostaglandina E2 y la prostaciclina era la de vasodilatar, era una de las funciones vasodilatar. Y en este caso del riñón sería la vasodilatación de la arteriola aferente, y eso permitía asegurar el flujo sanguíneo renal cuando el volumen intravascular, o sea, dentro de los vasos, cuando el volumen de sangre dentro de los vasos es baja, por ejemplo, en una anestesia. Y esa vasodilatación protege en un estado normal al riñón de la hipotensión, por ejemplo, en casos de hipovolemia o hemorragias severas o anestesia general o shock. Entonces, al usar AINES, en esos casos, lo que va a pasar es anularse esa función vasodilatadora que es importante mantener, y se puede producir primero una insuficiencia renal aguda y puede avanzar a necrosis papilar, porque empiezan a morir las células poligemia, falta de sangre. Y eso es frecuente al usar fenilbutazona. Y bueno, eso. Entonces, básicamente lo que hacen los AINES es durante esos casos anulan, como que bloquean la función vasodilatadora. Entonces, al no poder vasodilatar, en caso de haber poco flujo,
se provoca una isquemia y una hipoxia. Después, y también pueden afectarse si no está bien hidratado porque va a haber poca sangre también. Eso sería algo que también provocaría un poco de bajo flujo en la arteriola. Después están las discrasias sanguíneas, que son alteraciones de los elementos de la sangre. Algunos casos son, por ejemplo, los COX-SIBs, que provocan tromboembolias, y por eso están retirados a los selectivos por las COX-2 en los humanos. Después están las pirazolonas, que provocan agranulocitosis y anemia plásica, y los salicicatos, que pueden producir hemorragias. Y bueno, lo que hacen es intervenir en la coagulación y provocar hemorragias o sangrados. Y bueno, eso, básicamente alteran la sangre, la función de los componentes de la sangre. Por último, el último efecto de toxicidad que tiene es la hepatotoxicidad y también la metahemoglobinemia. Esta es clave en el caso de los gatos porque tienen baja glucuroconjugación por su poca cantidad de enzimas que tienen en el hígado de la glucuronil transferasa. Y esto es muy frecuente al usar paracetamol, por eso está contraindicado el paracetamol o acetaminofeno. No se usa en veterinaria, aunque sea muy común en la medicina humana. Y lo que sucede básicamente si uno le administra paracetamol a un gato es que en vez de ser metabolizado por glucuroconjugación, como en el humano, esta sustancia entra por otra vía, que es la vía P450. Entonces ante esa vía se genera un metabolito que se llama NAPQI, que es tóxico. Y ese metabolito tiene un efecto sobre el hígado de provocar necrosis hepática porque es tóxico para esas células, mata las células porque es tóxico entonces, y también produce, ante la acumulación de esa sustancia, ese metabolito, como tiene baja glucuroconjugación y también poca cantidad de glutatión, que es la sustancia que tendría la capacidad de neutralizar ese NAPQI o de ese metabolito, lo que pasa es que se acumula el metabolito tóxico y termina oxidando la hemoglobina de la sangre. El hierro de la hemoglobina lo oxida y se forma metahemoglobina, y esa sustancia, o sea, la metahemoglobina, no es capaz de transportar oxígeno y la acumulación de metahemoglobina en sangre se denomina metahemoglobinemia, y eso no permite transportar oxígeno y eso genera en los tejidos una hipoxia y después una cianosis. Y bueno, es grave porque como que intoxica al animal. Entonces está contraindicado por ese motivo. Después, por último, con respecto a las indicaciones de los AINES, se los usa como analgésicos y como antiinflamatorios, o sea, para dolores y para inflamaciones moderados. Por ejemplo, para dolores musculoesqueléticos, para etapas previas o después de cirugías, pre o postquirúrgicos. Después también en caso de dolores crónicos o de cólicos equinos. En el caso de la pre o postcirugía, o sea, en el caso del uso de pre y postquirúrgico, lo que se usa primero, como el dolor es intenso al principio, primero se dan opioides potentes como primera elección, y después a medida que va bajando el dolor, ahí recién se dan opioides más débiles y de ahí recién los AINES. Y en el caso de dolores crónicos se hace al revés. Como al principio el dolor es dentro de todo leve, primero se dan AINES, de los más seguros, después cuando el dolor va agravándose se dan opioides débiles y después más potentes cuando el dolor ya es insostenible. Y en el caso del cólico equino se usa dipirona, porque además de función analgésica también relaja el músculo liso y eso es clave para tratar esa patología. También se puede usar flunixin y meglumine.
Y otro uso, aparte de del uso como antiinflamatorio y analgésico, es para la hipertermia, mal nombrada fiebre, y para la endotoxemia. Aunque primero tenemos que encontrar la causa, porque si es una causa de infección bacteriana, hay que usar antibióticos también. Después, en el caso de los fármacos más usados o más recomendados que hay por especie, estos son los siguientes. En el caso de los caninos, se recomienda el carprófeno, el ketoprofeno, el etodolac y el meloxicam. Los más seguros para el gastrointestinal es el etodolac, el meloxicam y el carprófeno. Esos son los menos dañinos para el gastrointestinal y son usados generalmente para dolor musculoesquelético y posquirúrgico. Después también tenemos, en el caso de los equinos y los bovinos, se usa mucho el flunixin, también el meglumine y el ketoprofeno. Después otros es la fenilbutazona y la dipirona. Los más seguros para el gastrointestinal son el ketoprofeno y el flunixin. Con la fenilbutazona hay que tener cuidado con los riñones. Y después está en el caso de los felinos, que es el que menos opciones tenemos, que es el uso recomendado del ketoprofeno. Nunca hay que usar paracetamol o acetaminofeno por el tema de que causa hepatotoxicidad y metahemoglobinemia que expliqué recién. Y para tratamientos de hipertermia o endotoxemia, como dije antes, hay que combinarlos con antibióticos. Después, estos son un cuadro comparativo más o menos de las funciones predominantes de cada uno. Por ejemplo, la aspirina tiene misma acción analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Después está la fenilbutazona, que tiene mucha más acción antiinflamatoria en comparación a las otras. La dipirona se usa mucho para la fiebre. La novalgina tiene dipirona. El paracetamol no tiene acción antiinflamatoria, pero sí antitérmica y analgésica. Del paracetamol no se usa en veterinaria, no tiene acción inflamatoria porque se inhibe por los peróxidos que están en el sitio de inflamación, pero sí es un excelente antitérmico y analgésico, solamente a nivel central. Por eso se usa para las cefalias en los humanos. Después, la indometacina es un excelente antiinflamatorio. Después tenemos los fenamatos, que no importa mucho. El diclofenac, bueno, tiene una buena acción antiinflamatoria y analgésica principalmente. El flunixin se usa mucho en animales grandes de producción y tiene gran acción antiinflamatoria, también antitérmica y analgésica. La dipirona tiene una excelente acción antitérmica. La aspirina no se usa casi en veterinaria. Y esto es todo por ahora.